Buenas, buenas, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Hoy vamos a hablar de cosas que pueden suceder cuando el universo quiere que estés con alguien, quiere que estés con esa persona. O como decimos comúnmente, cuando el destino se encuentra, cuando el destino influye, juega a tu favor para que estés con alguien. Porque el universo, Dios, la energía universal, matriz divina, como sea que te guste decirle, sabe exactamente lo que hace, lo sabe a la perfección. Por eso podemos confiar. Cuando suceden estas cosas es que podemos confiar en el universo, podemos confiar en esa señal que nos está brindando. Yo creo que hay un plan del alma, un plan para cada ser humano, que en el momento justo le llega la persona indicada, pero para eso hay que estar atento a las señales, atento a lo que va sucediendo, a lo que nos indica el universo, para poder actuar cuando vemos estas señales. Recordando siempre que todo está sujeto al libre albedrío, que todas las personas tienen en esta vida una misión, una visión que hay que respetar. No podemos interferir en la vida de otra persona, tenemos libertad de acción, libertad para decidir hacia dónde queremos ir, qué queremos hacer con nuestra vida, con quién la queremos compartir. Tenemos libre albedrío y libertad de elección para todo. Y entonces, partiendo de eso, entendemos que toda persona que llega a nuestra vida es por algo. Nuestros amigos, enemigos, amores pasados, amores nuevos, personas que nos gustan, todas las personas que nos llegan es por algo. Lo bueno o lo malo siempre es para un aprendizaje. Por eso ahora vamos a ver 10 cosas que pasan cuando el universo quiere que estés con esa persona. Para mí la más importante es la número 8, la que a mí me encanta, es la 8. Por eso te pido que me dejes en los comentarios cuál es la que más te gustó, cuál es la que más importante te ha parecido. Primero, es cuando aprendemos a separar el trigo de la paja. Es cuando sentimos que empezamos a aprender quién merece entrar en nuestro círculo, quién merece tener nuestra confianza, con quién podemos contar, a quién le podemos contar cosas profundas y quién es solo una persona o una amistad pasajera, alguien que llegó pero no para quedarse. Es cuando nos hacemos la pregunta, ¿esta persona realmente aporta valor a mi vida o no? Empezamos a sentir que ya no nos decepciona apostar por amigos que no terminan siendo tan amigos, por parejas que no terminan siendo fieles. Ya no nos decepciona, ya nos hacemos la pregunta de ¿aporta valor? Porque si aporta valor, recién ahí le dejo entrar en mi círculo. Y sobre todo es que somos capaces de tomar decisiones difíciles, decisiones complicadas, que nos llevan hacia donde queremos ir, pero a veces eliminando personas que no tienen que formar parte. La segunda señal, la segunda cosa que sucede cuando el universo quiere que estés con alguien, es que te lo muestra en sueños. Te muestra en tus sueños a esa persona. Dicen que cada noche soñamos varias veces, incluso a veces no lo recordamos, ni siquiera recordamos qué es lo que soñamos. Pero es importante entender que a veces el alma se muestra en los sueños. Te vas a dar cuenta de esto porque te vas a levantar con una sensación positiva, hermosa, adorable, con una sensación de bien. Muchas veces puede pasar que incluso no ves la cara de la persona o se te presenta la cara borrosa, difusa, no importa. El universo, si te muestra a alguien en sueños, te está indicando algo. La tercera cosa que sucede es que empezás a entender y emitir el amor en todas las frecuencias. Sucede como si fuera de manera repentina, que empezás a ver películas de amor, que empezás a escuchar canciones de amor, estás en la radio escuchando mientras, no sé, limpias y de pronto escuchas una canción en la radio que es amorosa, te das cuenta de eso, le empezás a prestar más atención a las pistas que te van llegando, a las pistas que te va presentando el universo, porque en sí todo funciona según la ley de atracción. Tenés que preguntarte vos, ¿qué señal le estoy dando al universo? ¿Qué señal le estoy dando al mundo? Porque esa señal, esa frecuencia es la que después también voy a traer, es la que después va a llegar a mi vida. Mientras yo más atención le preste a las películas de amor, a las canciones de amor, mientras más me enfoque plenamente en amor, más va a llegar a mi vida. La siguiente cosa que sucede, la cuarta, es que sabes exactamente lo que querés. Es como si fuera un rayo de iluminación que te dice, ya sé a dónde voy, ya sé lo que quiero, ya sé hacia dónde voy a ir. Y sabes también exactamente hacia dónde no querés ir, qué es lo que no querés para tu vida. Empezás a tener como una especie de experiencia acumulada en base a todo lo que has vivido y sabes exactamente cómo es la relación que querés, qué es lo que querés en esa persona, cómo querés que sea, cómo querés vincularte, cómo querés disfrutar, cómo querés pasar el tiempo, qué experiencias querés que hagan, que tengan. La siguiente señal para mí
es importantísima. Cuando la entendí fue cuando mi vida realmente cambió. Y por cierto, si te está gustando el video hasta ahora, por favor te voy a pedir que te suscribas, que actives la campanita, que me dejes un like, que no te cuesta nada y a mí me ayudas un montón para seguir expandiendo este mensaje. Si vas al canal vas a ver que estoy subiendo videos todos los días con el objetivo de ayudarte a cambiar tu vida por completo. Videos cortos, videos largos, el formato que más te guste. Mañana voy a subir un video más poderoso aún. Por eso, si todavía no te has suscrito, no olvides de suscribirte, darle al botón de acá abajo, suscribirte. Y vamos así con la siguiente, que es que estar soltero, sin pareja, soltero, soltera, definitivamente te sienta bien, te sienta excelente. No necesitas una persona que te complemente, que te ayude. Estás bien estando solo. Sabes que si llega una persona es para complementar, para una vida juntos, para más, para algo superior, para un propósito, pero no porque necesitas que esa persona esté sí o sí con vos. No lo haces desde la carencia. Podés estar bien solo, podés estar bien con tu compañía, estás excelente. Sentís que el amor propio te acompaña, que no necesitas estar con otra persona, lo haces por elección, por motus propia. No porque es algo que no puedas con ello. Recordá siempre que la necesidad y la desesperación nunca atraen algo positivo. Esto déjamelo en los comentarios para que se grabe más en tu mente, porque es crucial de entender. Ponen la desesperación y la necesidad no atraen. Otra señal, otra cosa que sucede, otra forma que tiene el universo de explicártelo es a través de los números. Empezás a ver señales a través de los números que ocurren, como el 1111, el 2222, el 333, lo empezás a ver en las patentes de los autos, en la hora, lo empezás a ver en un libro, lo empezás a ver en algún lugar que te está indicando. Es una señal que baja del universo y te quiere decir algo, hay que estar atento a eso. La siguiente señal, la número 7, a mí me encanta y es que empezás a sentir que sos paz en persona, que nada te sacude, que nada te hace daño, que todo lo que viene de afuera, los estímulos externos, no te dañan, al contrario, te hacen más fuerte. Empezás a sentir una fuerte conexión con tu yo interior, con tu yo mismo, con tu esencia, con tu alma, como sea que te guste decir. Empezás a sentirte profundamente conectado con tu yo superior y nada te sacude. La siguiente es la que a mí más me gusta, la número 8, que empezás a encontrarte sincronicidades, empezás a encontrar coincidencias, te encontrás con viejos amigos, viejos amores, personas que no sabías, que no esperabas que te ibas a encontrar, pero te invitan a un lugar y en ese lugar terminás conociendo al amor de tu vida, la pareja de tus sueños, o empezás a ver carteles en la televisión, empezás a ver señales que llegan del universo que te están indicando eso. Hace un tiempo justamente veía una película que a mí me encanta, que es Serendipity, que habla justamente de eso. Las serendipias es otra forma de decirle a las sincronicidades que ocurren cuando el universo quiere que estés con alguien. Son como cosas que pasan que no esperabas, no tenías ni idea que podían llegar a pasar. La siguiente cosa que para mí es crucial es que se da como una especie de proceso inverso. Es decir, que la persona llega, que no la vas a buscar, que no lo forzás, no estás forzando la situación. Esa persona aparece como por arte de magia, como por sincronicidad, como por señal del universo, justamente por serendipia. Te irradia calma y te irradia paz. Y por último, la última cosa que pasa es que tenés una buena sensación por dentro. Esto te das cuenta de una por tu vibración. Es como si se elevara tu vibración, como si de pronto te sintieras más feliz, más alegre, como si de la nada te mirás y tenés el pecho inflado sin saber por qué. Te metes a bañar y te das cuenta que estás cantando en la ducha, lleno de alegría, llena de paz, de felicidad, de tranquilidad. Se acaba la frialdad y te inunda el calor del alma, ese calor tan lindo que sentís cuando conoces a otra persona. Déjame en los comentarios cuál fue la señal o cosa que más te gustó, cuál fue la que más te impactó. Si te gustó el video no olvides de suscribirte y mirar también este video que te dejaré en pantalla con más señales, cosas, técnicas y hábitos de la ley de atracción que da el universo para que tu vida empiece a cambiar hoy, que no esperes más.